Estamos conversando con José Luis Olivera, arquitecto y integrante de la Comisión de Programa del Frente Amplio Departamental. José Luis, ¿en qué anda el programa departamental y, por supuesto, los aportes a nivel nacional, que también me supongo estarán? Es así. Estamos trabajando con una comisión muy numerosa que se conformó con una particularidad importante. En este periodo se conformó la comisión de programa 2 años antes de las elecciones. Es un tiempo muy importante, teniendo en cuenta que en las elecciones pasadas empezamos a trabajar 6 meses antes de la elección. Entonces esto seguramente nos va a dar una muy buena riqueza en la discusión y claro, los tiempos de la fuerza política en este momento nos están llevando a concentrarnos en los temas nacionales, básicamente por el programa nacional y por las instancias que tenemos por delante en la fuerza política, pero ya comenzamos trabajando, dando una vuelta por los diferentes comités del interior del departamento, vuelta que vamos a seguir adelante. Ya tenemos pensado esta semana concurrir a La Coronilla y Punta del Diablo, y fundamentalmente trabajando sobre los aspectos clave del departamento, los aspectos estratégicos del departamento, y en un proceso que va a ser lento, que va a ser de elaboración conjunta, no va a ser un programa de escritorio. Esperamos ir concretando para, en el menor tiempo posible, ya tener un pequeño borrador de documento como para ir incorporándole todos los aportes de los compañeros de todo el comité de base. Muy bien, José Luis, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando. ¿Cómo no? A seguir, y están obviamente todos invitados.